Bueno, y continuamos con Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, nuestra etiqueta Rondón a la una. Si el CNE no toma la decisión de realizar las diferentes elecciones, entonces ¿quién marca la pauta? Pregunta Alexis La Paz Ortega. No, bueno, Vladimir, como te decía, el Consejo Nacional Electoral está obligado al cumplimiento de las actividades que la propia Constitución así le señala y, bueno, en el caso de omisiones en el cumplimiento de su trabajo, bueno, corresponde de acuerdo al ordenamiento jurídico los recursos que nuestra propia legislación nos señala, los recursos en contra de la acción u omisión que en este caso dentro del Poder Electoral puedan emanar. La MUD es un partido legal, está en condiciones plenas de participar en un proceso electoral, tiene que estar sometido a algún proceso de renovación o está dependiendo de alguna decisión judicial. No, la MUD en este momento es un partido plenamente vigente. Te recuerdo, Vladimir, de hecho, inclusive dentro del marco jerárquico que se toma en consideración con el voto lista de las últimas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015, bueno, fue el partido más votado, ¿no? Entonces, fue exonerado junto con el PSV del proceso de renovación de nóminas por haber alcanzado un porcentaje muy amplio de votación y, bueno, no, en este momento se encuentra vigente, más allá de las condiciones que desde el punto de vista jurídico se han venido señalando acerca de el recurso que está presente por parte o en contra de esa organización política en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero por lo pronto ellos no tendrían que ir a ningún proceso. No, ninguno. La renovación de los partidos. He escuchado ya varios dirigentes del PSV decir que sin este proceso de renovación los partidos no podrán concurrir a las elecciones. Mira, Vladimir, el proceso de renovación de partidos es un procedimiento administrativo que no es extraordinario. Y además, dentro del Poder Electoral lo cumplimos ya en múltiples oportunidades. Yo inclusive como director de partidos políticos tuve la responsabilidad de llevar ese proceso en 2 ocasiones. Y creo que además cuando el Consejo Nacional Electoral le tocó evaluar entre el ejercicio del cumplimiento de esa actividad administrativa por encima de lo que correspondía al ejercicio de los derechos a la participación política, el Consejo Nacional Electoral siempre se orientó en garantizar el ejercicio de la participación política. Recuerdo en el año 2005, luego de las elecciones parlamentarias, donde parte de las organizaciones políticas no retiraron sus postulaciones, bueno, el Consejo Nacional Electoral en el año siguiente, en el 2006, no activó ese proceso de renovación en aras de la promoción de la participación política, visto de que a finales del año 2006 se realizaban las elecciones presidenciales y las organizaciones políticas pudieron participar y se privilegió la participación política y luego, obviamente, se dio el cumplimiento de las atribuciones y de las exigencias de orden legal. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Vladimir, en este momento? El año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia número 1 de la Sala Constitucional, donde dictó unos parámetros que a mi juicio fueron más allá de lo que la legislación exige. Por ejemplo, crea un estatus, el tribunal, de precancelado. O sea, todo en contra de lo que corresponde a la legislación. ¿Por qué? Bueno, las organizaciones políticas mantienen su vigencia de acuerdo a esta ley del 64, una ley muy noble, inclusive hasta después de cancelado por el Consejo Nacional Electoral, si se ejercen los recursos contenciosos, hasta que no se dé esa decisión de ese procedimiento, el partido mantiene su vigencia. Bueno, lo que te decía que el espíritu corresponde a lo que además es correcto, a preservar el ejercicio de la participación política, porque tenemos que hablar, el sufragio se clasifica activo y pasivo. Activo el derecho que tenemos todos a elegir a quienes nos representan, pero el pasivo también a quienes, en definitiva, tienen el derecho a ser elegidos y ser elegidos a través de estos medios y mecanismos de participación política como lo son las organizaciones. Bueno, en este caso, el tribunal crea un estatus de precancelados cuando indica que las organizaciones políticas no pueden presentar postulaciones ni en comicios o en procesos internos, municipales, regionales o nacionales, hasta que cumplan con ese proceso de renovación. Bueno, yo me pregunto, Vladimir,
donde señala el dispositivo jurídico que cita en este caso el Tribunal Supremo en ese particular. O también desarrolla los aspectos que corresponden a la doble militancia, que la prohíbe, más allá de que nuestro texto constitucional, que bueno, como además como constituyentista tú lo trabajaste arduamente, es de avanzada y Porque es que amplió los derechos políticos. Inclusive los venezolanos hoy, Vladimir, podemos tener doble nacionalidad y resulta que en virtud de esta sentencia, pues no hay un dispositivo jurídico que lo regule, que lo limite. No hay ningún impedimento para que una persona tenga doble militancia. Los venezolanos no pueden ejercer doble militancia. Bueno, no, lo que pasa es que también eso es lo que señaló el tribunal. Y otra cosa es apoyar la legalización de un partido. Eso no es necesariamente lo mismo. Claro, bueno, pero precisamente eso es lo que te estoy Digo, pero se aclara en el sentido de que una persona firma, y tú puedes firmar, por ejemplo, bueno, para que la Liga Socialista sea un partido legal cuando era la Liga, por ejemplo. Claro. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Bueno, yo respaldo que ellos sean legales. Claro, bueno, ejemplo. fíjate, sin que eso quiere decir que yo sea que militante. esta sentencia del año pasado, el propio CNE pidió una aclaratoria, solicitó una aclaratoria al tribunal en virtud de los efectos confusos de esta propia sentencia, que a mi juicio inclusive fue irrespetuosa contra el poder electoral, nos dio una relación adecuada, como te digo, horizontal. Creo que se extralimitó en las funciones que son exclusivas al poder electoral, porque así lo señala nuestra propia Constitución. Y bueno, inclusive nos dio hasta los tiempos, nos dio en 60 días, establece el reglamento, o sea, una condición que a mi juicio no corresponde a la división propia de los poderes y de respeto y de colaboración que deben existir entre los poderes públicos. Bueno, el tribunal emite la sentencia, el CNE solicita la aclaratoria sobre los aspectos que deben cumplirse en el marco de este procedimiento y esa aclaratoria se publicó a finales del mes de octubre del año pasado. Bueno, Vladimir, la ley señala que la Constitución, la renovación de los partidos políticos debe darse al inicio del periodo constitucional. En este caso, no pudo darse en virtud de todos estos aspectos que sobrevienen de la sentencia. Yo me pregunto, ¿qué debemos privilegiar dentro del poder electoral? ¿El ejercicio del cumplimiento de procedimientos administrativos que podemos llevarlos a cabo en cualquier otro momento o privilegiar el derecho a la participación política que está en este caso por encima de simple relación jerárquica, lo que corresponde a los ejercicios de derechos constitucionales o lo que corresponden a obligaciones legales? Antes de irnos a la pausa, cortico, ¿tú crees que el gobierno le tiene miedo a estas elecciones regionales? Por eso lo que está ocurriendo. Bueno, más allá de las valoraciones políticas, Vladimir, porque no me corresponde a mí, en mi rol de rector, señalar si es que tienen miedo o no a ir a una elección. Yo lo que considero es que en mucho contribuiría al ambiente del país a que los actores políticos con seriedad, de todo el espectro, con seriedad, den su paso adelante en el cumplimiento de las condiciones y de las obligaciones que la Constitución nos señale. Nadie en este caso, Vladimir, puede ir en contra de la realización de los procesos que la Constitución nos señala. Un tuit para ir a la pausa y lo contestamos después. Aleida Briceño, ¿la mesa de la unidad cumplió o no los requisitos para el revocatorio? Bueno, un tema que sigue todavía en el imaginario de mucha gente. Vamos a la pausa, ya regresamos con Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral, nuestra etiqueta Rondón a la 1.